Tus palabras y revelación hoy traigan luz. La palabra es la verdad que hace libre. Gloria a Jesús, Dios le bendiga a todos los oyentes en este maravilloso y poderoso día que nuestro Señor Jesucristo nos ha regalado, nos ha dado un día más para que podamos estar agradecidos de que estamos vivos, de que podemos respirar, de que estamos bien delante de Él. Y eso es un motivo más para nosotros estar agradecidos de las cosas lindas y hermosas que Dios hace en nuestras vidas. Que aunque tengamos procesos y pruebas, dificultades, estamos aún de pie. Así que muchas bendiciones de lo alto para cada oyente, para todo aquel que se conecta a través de este medio de comunicación y escucha lo que es la palabra del Señor. Amén. Estamos más que gozosos en este día. Gloria a Jesús. Así que vamos a iniciar una vez más con nuestro pan de cada día, que es la palabra del Señor. Sé que Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros en este día y también va a hablar a cada uno de nuestros corazones. Yo quiero exponer en este día acerca de lo que es el pecado. El pecado es lo que vemos a diario, lo que se vive a diario. Amén. Entonces vamos a buscar en Romanos capítulo 6, Gloria a Jesús, versículo 23. Un versículo muy conocido. Romanos 6, 23. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Repito de nuevo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El pecado. El pecado es todo lo que nos aleja de Dios. Lo que decimos, lo que pensamos, lo que hacemos, lo que hablamos que Dios no le agrada. Eso es el pecado. Sabemos que desde el principio, como dice la Biblia, el hombre peca. Dios le da un mandato al hombre, pero aparte de que le da un mandato, le da una voluntad propia para decidir. El hombre puede decidir si pecar o no pecar delante de Dios. Pero vemos que cuando el hombre le falla a Dios desde el principio, entra lo que es el pecado y el pecado corrompe la tierra. Y como dice ahí mismo también el libro de Romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Inmediatamente el hombre peca, fue destituido de la gloria de Dios. Pero hay un versículo que dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de Satanás, para deshacer las obras del pecado, del mundo, para que no tengamos que vivir más conforme a la esclavitud del pecado. Porque cuando el hombre peca es esclavo del pecado, está atado a ese pecado. Entonces Dios, Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, Él apareció para deshacer ese pecado en nuestras vidas. Desde que usted recibe a Cristo en su corazón, usted libre del pecado. Dios lo hace libre. Porque eso es lo que vino a hacer Jesucristo, a morir en la cruz del Calvario para redimir al hombre del pecado. Nosotros somos redimidos de parte del Señor, de todo pecado, de toda contaminación del mundo. Entonces, la Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte. Hay un castigo para todo aquel que peca. Hay un castigo para todo aquel que hace lo malo aquí en la tierra. Y usted muy bien conoce qué es lo que es pecado, porque la Biblia especifica claramente todo lo que nos aleja de Dios, lo que nos aparta de Dios es pecado. Entonces, cuando yo peco, tengo mi consecuencia, que es la muerte. Todo pecado tiene su consecuencia, que es la muerte. Hay una consecuencia que persigue el hombre a causa del pecado. Entonces, ¿qué debemos de nosotros hacer? Fortalecernos en Dios y vestirnos de sus fuerzas. Señor, necesito de ti porque necesito ser fuerte.
La Biblia dice, diga el débil, fuerte soy en Cristo Jesús. La Biblia especifica también que Jesús dijo, así como Jesucristo venció, nosotros también venceremos. Y en una lectura dice que Él viene a buscarse a Él mismo, a alguien que se parezca a Él, a alguien que sea como Él. Jesucristo vino aquí en carne, se sacrificó en carne y todo lo que hizo fue en carne, dando a entender que como Él lo hizo, usted también puede hacerlo, usted puede lograrlo, usted puede vivir una vida agradando a Dios. Pecamos, fallamos, pero debemos de arrepentirnos, porque si nosotros pecamos deliberadamente, que ya no es más sacrificio por nuestros pecados, dice la Biblia, sino que una horrenda, va a haber un horrendo juicio que va a caer sobre nosotros si pecamos deliberadamente, constantemente. Usted en un momento le falló a Dios, usted en un momento pecó contra Dios, arrepiéntase, humíllese delante de Dios. Y dice la Biblia que abogado tenemos para con Dios a Jesucristo que nos defiende. Cuando usted se humilla de ese pecado, no es que Jesucristo apoye el pecado, sino que cuando el hombre peca y se humilla, entonces tenemos ese abogado que pelea por nosotros, que es Jesucristo, hacia el Padre. Y en este día yo sé que lo que abunda mucho en el mundo entero es el pecado. El pecado está arropando con la humanidad. Ya es como dice la Biblia, ya no hay padre para hijos, ni hijos para padre. Ya la maldad se ha multiplicado sobre la faz de la tierra. Ya la maldad está demasiado fuerte en el mundo entero. Y vemos como hasta los mismos padres abusan de sus hijas. Y vemos como la misma madre abandonan a sus hijos. Y vemos como los hijos matan a sus padres. Eso es lo que se vive a diario. El pecado está al tope y Cristo está a la puerta, hermanos. Eso indica que cada día más usted y yo debemos de estar preparados. Debemos de estar preparados con el Señor. Porque de que Jesucristo viene, viene. Y nadie lo detiene. Pero hay algo que me disgusta, que dice más la dádiva de Dios. Esa gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire dónde es que vida eterna, en Cristo Jesús, no es en más nadie. Ahí lo especifica claro, en Cristo Jesús, Señor nuestro, es vida eterna. Para todo aquel que cree, todo aquel que se humilla, todo aquel que se arrepiente y viene a los pies de Cristo, entonces es vida eterna. En Cristo Jesús, esa dádiva que el Señor nos regala, que el Señor nos otorga a cada uno de nosotros, viene siendo vida eterna para cada uno de nosotros si nosotros permanecemos confiados en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si estamos pecando deliberadamente, vamos a decir no al pecado. Si le hemos faltado a Dios, perdóname Dios, me humillo delante de tu presencia. Dice el versículo 22 más para arriba, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ya que tú fuiste libre del pecado, no vaya más al pecado, no corra más. Cuando aquella mujer fue apedreada, Jesucristo dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, porque Jesucristo conocía el corazón de cada uno de ellos. Jesucristo lo conocía. Pero cuando la mujer dice, Señor, ninguno hay aquí. Y Jesucristo le dijo, ni yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más. No solamente a ella, a muchos que el Señor hizo milagros y proezas, le dijo lo mismo, vete y no peques más, dando a entender que ya tú no puedes seguir haciendo lo que estabas haciendo. El Señor no apoya el pecado, el Señor te ama, porque Él murió en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Pero Jesucristo no apoya el pecado. Si tú te arrepientes, entonces tiene que empezar a dar fruto a través de la santificación para que tú puedas entonces obtener lo que es la vida eterna. Entonces el hombre de Dios debe de conocer eso. El Señor Jesucristo quiere
que nos santifiquemos delante de su presencia. Él quiere cada día más que hagamos eso. Así que en este día te dejo con estas poderosas palabras. El pecado trae consigo la muerte, mas la dádiva de Dios nos va a dar a nosotros vida eterna y vida en abundancia. Porque Dios Jesucristo no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. Vamos a ver cómo está nuestro corazón delante del Señor. Vamos a decirle: Señor, nos humillamos delante de tu presencia. Así, mis queridos hermanos y cada oyente, Dios le bendiga y Dios le guarde. Y que la mano y la misericordia de Dios siempre abunde en cada uno de nosotros.